realmente creo que soy una gente que desde siempre ha sido inquieta, curiosa, también de estar involucrado con lo que sucede en la vida y en el mundo. Entonces esto fue lo que me acercó finalmente al arte teatral primero y después descubrir el cine con Gabriel Retes, que fue el que me invitó por primera vez a hacer algo en el cine, que nunca me había imaginado el potencial tan importante que pueden tener los medios audiovisuales, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia ya en el año de 1972, que fue cuando nos encontramos, y de ahí se inició una colaboración de varias películas, de todas las primeras películas de Gabriel, ¿no? Con una diversidad temática muy rica, en donde se recorren desde cuestiones históricas, novelas, ni más ni menos de Emilio Salgari, un escritor maravilloso, con sus dos novelas, Los náufragos de Liguria y Las devastaciones de los piratas. Entonces cada una de las películas sí tiene un planteamiento respecto a lo que nos envuelve en la realidad, y que la primera vez que a mí me tocó salir del país, que fue cuando se produjo Bandera Rota, en la que fui actor y productor también, junto con Gabriel, nos invitaron al Festival Internacional de Moscú, a la sección competitiva en 1979, que fue algo maravilloso, o sea, salir de entrada con una obra realizada, además en cooperativa, y llegar a un festival de esa dimensión en ese momento, junto con películas de gran relieve, y darnos cuenta del potencial que existe del cine, de los medios audiovisuales, cómo pueden impactar en cualquier parte del mundo. Entonces eso para mí y para Gabriel nos significó mucho, que nos abrió un horizonte muy importante respecto a lo que podía venirse en el futuro, y sobre todo dándonos cuenta de lo que estaba sucediendo en el país, que se estaba entregando justamente ya toda la infraestructura cinematográfica, y que sobre todo, pues entregando además al monopolio de la distribución y la exhibición del cine norteamericano, ¿no? Que es otra de las cosas interesantes que habría que recalcar respecto al uso actual de los medios audiovisuales. Y si revisamos sus orígenes, finalmente la televisión surge por una cuestión industrial, buscando justamente y apoyado por grandes industrias para vender sus productos, para promocionar sus productos. Nunca se pensó que pudiera tener tal potencial social, económico y político dentro del ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces son cosas que de alguna manera esto nos inquietó en cada momento de la historia que vivimos, y de ahí pues, surgen las diferentes películas, Los años duros, ¿no? Y que es la que nos da oportunidad de que se filmó en cine Super 8 milímetros. Ganó en 1974 en el tercer concurso de cine experimental organizado por la Asociación Nacional de Actores. En ese momento el secretario general era Jaime Fernández, el de Cultura era Ignacio López Tarso, Claudio Obregón ahí también estaba. Entonces gente de alto nivel, con una gran inquietud de utilización de estos medios para tratar de dar una propuesta diferente a lo que siempre se han utilizado los medios de comunicación, ¿no? con cierto tipo de interés. Entonces, bueno, pues es un poco del background que hay ahí, y luego pues viene ni más ni menos lo que nos permite ingresar al cine industrial, que es Chinchín el T-por-8, ¿no? Una novela de Hernando Rodríguez, un gran clásico urbano, y que pues fue una gran oportunidad poder realizarlo, ¿no? Y realizarlo en un entorno que fuera Tepito, porque ahí estaba pensado. Nos decían, están ustedes locos, ¿cómo creen que van a poder filmar en Tepito? Nos han corrido varias veces,
Y sin embargo, pues es parte de lo emocionante, maravilloso y excitante de este medio y del arte en sí, que nos permite interrelacionarnos de una manera sensible y pues sin pretensión alguna más que entrar en contacto con algo que nos atañe a unos y a otros, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que en Tepito de repente pues había que platicar con las organizaciones, ¿no? Y hacerles saber que lo que estábamos haciendo, para que ahora sí que si no ayudaban, pues no estorbaran, no era el sentido, más que nada buscar que conocieran qué estábamos haciendo, que estábamos hablando de una historia que no era nada más Tepito, que les costaba mucho trabajo perder esa identidad, ¿no? Entonces estábamos hablando de un entorno urbano, de unas situaciones que se puede dar en Tepito y en diferentes ámbitos, en diferentes países. Entonces es lo maravilloso, y esta película de repente se estrenó sorprendentemente sin publicidad alguna en 1976, que coincidió que estábamos filmando una película que en su momento fue la más cara del cine nacional, que es Nuevo Mundo, poco vista, que habla, importantísima, una película maravillosa, ¿sí? El formato que se utilizó, que era Panavision, o sea, es el formato alargado, que es como si fuera 70 milímetros casi. Entonces, que te permite jugar con una inmensidad de imagen, y sobre todo que son lienzos blancos que tienes que llenar, ¿no? Entonces, cómo es donde surge esta mezcla de las artes, porque es el séptimo arte, porque mezcla todo, ¿no? La literatura, la danza, la música, el arte dramático, y sobre todo la interrelación con la gente. Además es una película tampoco nada fácil. Bueno, en Tepito filmamos 4 y media semanas de noche, y en Tepito 3 semanas y 1 y media de día, y luego media semana en foro. No hubo ningún problema. Estábamos filmando Nuevo Mundo, cuando de repente, en la primera semana le avisan a Gabriel que Chin se iba a estrenar al día siguiente, debido a que había una huelga de distribuidores norteamericanos y no tenían material. Entonces entra Chin en las mejores salas de la ciudad y pega un trancasísimo, pues claro, es una pista musical maravillosa. Los invito a que la vean, aparte de que la vean, la escuchen, con grandes clásicos. Entonces causó realmente pues una gran impresión, se sostuvo varias semanas, hubo más copias, que es de las cosas terribles que luego suceden. No se supo proteger el negativo original. Entonces se sacaron tantas copias que el negativo casi, o sea, quedó inservible realmente. Entonces no se hizo un entero negativo para que se pudieran hacer más copias, en fin, que es otra de las labores de rescate que aquí Meritxell está haciendo, sí, todo el material de Gabriel, que realmente es muy padre aportación la que está haciendo Meritxell a todo esto, a toda esta obra realizada por mucha gente que compartimos pues visión, ideales, nos divertíamos muchísimo, éramos unos jovenazos, o sea, en la primera película la hice a los 22 años, Gabriel tenía 25, pues éramos unos mojosos, y era muy rico, muy gozoso, ¿no? Y luego, pues sí, fue Nuevo Mundo, en contraste, que nos avisan esto. Afortunadamente es un éxito, y eso nos permitió fluir mejor en la inyección de los recursos, ¿no? Pues es una película que costó en su momento $1 millón, equivalente a 11 millones de pesos en ese momento. Claro, extras, colonia, además un tema súper maravilloso e interesante, porque es el momento en que se da la colonización de México y que empieza la lucha del poder dentro de la Iglesia española, en donde es qué hacer con el indígena, o exterminarlo o asimilarlo. Y de ahí surge la propuesta de uno de los
de los monjes, de que habría que asimilarlos y que para eso era importante crear un milagro, ¿no? Para evangelizar y demás. Entonces de ahí surge la historia de un planteamiento en donde desde nuestra perspectiva los milagros son una necesidad social, económica, política y económica. Entonces, pero es muy interesante porque además este guión se basó en el guión escrito por Pedro Miret, que cuando escogieron los guiones, pues esta historia, pues Gabriel era muy padre en ese sentido porque pues, colaborábamos. Entonces él decía, oye, están ofreciendo esto, ¿cómo ves? Lo analizábamos, lo platicábamos. No nada más yo, había 2, 3 más compañeros que siempre estábamos ahí. Indudablemente el maestro Retes, Pilar Campesinos, compañera en ese momento, escritora también. En fin, había una dinámica maravillosa en el proceso, ¿no? Pues, el resultado puede ser muy padre, pero el proceso es fascinante, ¿no? Porque es donde te estás confrontando y descubriendo muchas cosas de lo que piensas, sientes, lo que existe y lo que te hace investigar, ¿no? Porque cada proyecto es una dimensión diferente, ¿no? Entonces, en este caso, en este guión, hubo un punto que que decíamos, oye, pero no termina de cuajar, ¿no? Porque terminaba con una procesión de la Virgen, en donde de repente empiezan a aparecer camiones y televisoras y tal. Y decías, bueno, esa parte no nos interesaba. Y otra de las cosas que no nos gustó es que era un punto de vista exclusivamente desde el punto de vista español, que faltaba también la identidad, ¿no? La respuesta, el cómo responden a estas cosas y cómo también la gente se protege a sí misma de las situaciones para preservar también sus raíces, ¿no? Entonces, muy, muy, muy rico y digo, lo hicimos en Sinsunza, en Michoacán, utilizando las yácatas y la catedral que hay ahí. Entonces hay una toma que se me hace fascinante, bueno, una de tantas porque tiene unos planos secuencias maravillosos que resolvíamos, pues como dicen, si no hay tanto recurso mecánico y recursos monetarios, pues también es el talento, la imaginación. Entonces, cuando se involucra todo un equipo en lo que se está haciendo, que conocen el sentido de lo que se está haciendo, y esto entonces entran en juego todos los departamentos, todas las áreas que se involucran en la creación de una obra cinematográfica. Entonces, la visión del fotógrafo, que en su momento era maravilloso, ¿no? El sonido, los tramoye eléctrico, los extras. Éramos un grupo, aparte que colaborábamos en la parte creativa, en escena, colaborábamos creativamente en el movimiento de lo que se estaba dando. Entonces varios compañeros estaban insertados dentro de los soldados, dentro de los indígenas, para un poco también estar transmitiendo a la gente del lugar, a los extras, a los que participaban ahí, de lo que estaba sucediendo. Y era una cosa maravillosa, porque pues, hay una escena muy fuerte que justamente la dejamos hacia el final, porque pues, es el momento en que se da el milagro, ¿no? En la catedral, carretas, indios, virreyes, cosas impresionantes. Y cuando se da el milagro, empiezan a tirar imágenes, a Cristos. Entonces era una situación muy interesante, muy rica, muy fuerte, y sin embargo la gente respondió sin ningún problema. Curiosamente, ni los sacerdotes se quejaron. Después sí, la censuraron, ¿no? Bueno, pero eso ya fue... Sí, ya no en Sinsunza, sino... No en la producción, sino ya cuando salió... Una censura sin censura, un enlatamiento sin enlatamiento, que así le llamábamos,
que no se exhibían las películas. Sí, pues meterse con una figura muy mexicana y muy arraigada es algo complicado, supongo. No, pues padrísimo, la verdad, y es una gran película, ojalá que la vean, porque finalmente también se habla de cómo sigue siendo el poder, ¿no? El poder dentro de las mismas facciones y cómo están dispuestos a exterminar al que se ponga en su camino, aunque sea de sus propios aliados, ¿no? Entonces, y así, bueno, ahí vienen otras historias luego y así vamos a avanzar, ¿no? Yo pensé que ibas a decir sobre este plano secuencia donde tienen los íconos indígenas escondidos atrás de los íconos cristianos, donde están venerándolos. Y entra el sacerdote diciendo qué maravilla, esto es un milagro, ¿qué les pasa? ¿No? Hasta que se dan cuenta que pero entra a la iglesia y luego sale y de repente se cae y están curiosos de qué está pasando. Y en una de esas donde está la iglesia vacía pasa uno de los sacerdotes y se cae un cuadro y atrás vemos justamente una escultura hispánica, ¿no? Entonces hoy cosas interesantes, ¿no? Justamente eso lo retomó hace años una persona que no sé ni quién era. Allá donde vivimos en Texcoco había una pulquería muy tradicional, famosa. Hoy ya no existe, como muchas cosas tradicionales. Entonces, en una ocasión hicieron unas conferencias sobre el pulque y hablaron precisamente de cómo se le enseñó al indígena a adorar a los íconos católicos. Y precisamente decían eso, ¿no? Que les ponían en el lugar donde estaban sus dioses, pues, los nuevos seres a los que había que adorar. Y entonces pues el indígena no iba a adorar, digamos, nos decían ahí, no iba a adorar a Tlaloc, iba a adorar a San Isidro Labrador. Ya después de muchos años, pues la gente ya ni se acordaba que era Tlaloc, que era solamente San Isidro, ¿no? Y retomaban precisamente esto de la película. Sí, y así lo vemos en cantidad de lugares justamente donde hay, bueno, pues, ni más ni menos Cholula, maestro. Sí, claro. Que dice que es el basamento más grande del mundo. Así es. Pues sí, y hasta arriba está una iglesia. Sí. Y entonces es fascinante eso aparte, ¿no? De esta primera etapa de ustedes, bueno, de tu trabajo con Gabriel, me llama la atención que hacía adaptaciones, ¿no? Siento que el cine actualmente tiende a hacer historias originales, que no están mal, pero la literatura es donde puedes encontrar mucho más carnita, ¿no? Y también esto que estabas diciendo de la facultad que te da el cine de estar en situaciones como un observador omnisciente, a mí me gusta decirle que somos infiltrados, en el arte, ¿no? En general, pero somos como infiltrados y puedes ver cineastas que están, o les toca estar en la, no sé, en la fiesta del dueño del periódico Reforma, está el presidente actual y el sacerdote actual, o sea, todas las cúpulas de poder ahí sentados, escuchando qué es lo que está pasando, ¿no? En la vida real. Entonces sí, siento que te da esa facultad de estar dentro de un sistema sin pertenecer, ¿no? Como un observador. Pues sí, ahí es lo rico de los medios audiovisuales, ¿no? Que en efecto, desde qué perspectiva puede uno tomar una historia, ¿no? Desde una novela, una poesía, una noticia del periódico, un hecho histórico, o sea, es donde se empieza a mezclar toda esta parte humanista del arte, ¿no? Que pues, es la cultura, es la literatura, es la música, es todo. Entonces, pues sí, eso que dice Meritxell de las adaptaciones es que tenemos grandes autores, la verdad que se están quedando en el tintero y que bueno, pues, no desafortunadamente, pues así es la vida, así es la realidad, así se dan los cambios generacionales, la visión de las cosas, pero de alguna manera el darse tiempo de leer, de escudriñar, y ahora pues no nomás es de leer, hay tal cantidad de
de acceso a la información, que visualmente hay cosas increíblemente maravillosas y que son las que nos están alimentando. Pero otra de las cosas fundamentales, aparte de esa posibilidad de informarte a través de estos medios, es vivir la vida, salir, ver a los ojos, platicar, abrazarse, tener diferencias, conocer diferentes entornos, poder estar en el lugar aparentemente más humilde, con piso de tierra bien apisonadito, con una tortilla en un comal maravilloso, o sea, dices, puta, pues sí, pues son diferentes visiones, cosmovisiones, como poder estar en el palacio en Dubái, con los chas porque te admiran o porque corriste la suerte que fuiste al festival y ahí estás confrontando tu obra, o sea, porque finalmente la obra del director, él es el responsable de la obra. No quiere decir que atrás no hay todo un equipo que sustenta eso, pero es darte esa posibilidad de convivir, de estar, es fundamental. Yo creo que es lo que nos enriquece para continuar teniendo una expresión artística, una expresión